expresidentes, digamos, en proceso y condenados, porque Pedro Castillo todavía está en proceso. Alejandro Toledo está cumpliendo una sentencia de 20 años y 6 meses de prisión. Ollanta Humala, 15 años de prisión. Pedro Castillo están pidiendo 34 años de prisión, un caso que tenemos entendido se resolverá el día de mañana. Mañana veremos qué decide el Poder Judicial en ese sentido. Y Martín Vizcarra, que ha sido condenado el día de hoy a 14 años de prisión. Esa es la situación de nuestro país y cómo están expresidentes. Y vamos a conversar, como ya lo habíamos anunciado al inicio del programa, con el fiscal integrante del equipo especial Lavallato, Germán Juárez Atoche. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches, Tatiana, y gracias por la invitación. No, a usted, porque además ha tenido una jornada bastante ardua el día de hoy. Por la noche ha estado en algunos medios de comunicación, así que gracias también por acompañarnos. ¿Es una victoria para Germán Juárez? ¿Es una victoria para el equipo Lavallato? ¿Cómo cierra el día? No, yo lo veo no tanto más que una victoria, porque la verdad es penoso que un expresidente termine en la cárcel por actos de corrupción y otros expresidentes que también están purgando condena. Más que todo, decir que satisfecho por el trabajo que viene realizando el equipo especial respecto a estos casos que son bastante, podemos decir, difíciles, bastante emblemáticos, para efectos de poder construir, a pesar del tiempo que ha pasado, reconstruir hechos punibles para efectos después procesarlos y llevarlos a juicio a estas personas que son de alto perfil, ¿no? O sea, y es por eso que a nosotros nos han cuestionado y nos critican diciendo de que hemos hecho una persecución política, pero realmente lo que nosotros hemos hecho es nuestro trabajo. Porque si nosotros encontrábamos indicios de comisión de delito, no teníamos otra cosa que hacer es investigarlos. Y si encontrábamos que había una responsabilidad que la podíamos acreditar en juicio, no nos quedaba otra cosa que llevarlos. ¿Qué indicios se encontró? Porque de verdad ha sido un caso bastante, no complejo, a diferencia de otros, porque teníamos un solo acusado, pero ¿qué indicios fueron los primeros que usted recibió que dijo, acá hay un caso de corrupción que tengo que investigar? Como siempre lo he dicho, este caso nace a raíz de las delaciones de colaboradores eficaces. Por eso yo considero de que la institución de la colaboración sí es buena, en la medida en que es bien trabajada y que efectivamente se haga un trabajo realmente objetivo para efectos de poder corroborar las delaciones que dicen estos colaboradores. Colaboradores que usted, digamos, buscó, colaboradores que ellos se acercaron voluntariamente a decir quiero confesar el delito que he cometido y colaborar para recibir beneficios, porque mucho se acusa también a la Fiscalía de presionar a la gente para lograr colaboraciones eficaces cuando no tiene un caso tan sólido. Sí, yo recuerdo que cuando cogí este caso de los colaboradores que estaban en el caso Club de la Construcción, ya estaban en colaboración los de ICSA y los de Obrainsa. Pero hasta ese momento, me acuerdo que en el 2018, agosto del 2018, ellos no habían delatado o no habían dado alguna información o reconocido delitos en el caso de Lomas de Hilo y el Hospital Moquegua. Y entonces ellos, al ver de que, como lo comentaba hoy día en un canal de televisión, había una investigación que venía realizando Graciela Villasís con relación de un alquiler de una avioneta que yo no lo tenía mapeado. Exacto. Y es ahí donde yo también comienzo a ver y comienzo a presionar, ¿no? Y le digo, ¿y qué hay de esto? Pero no querían hablar. Entonces, recuerdo que en el caso de Obrainsa, yo ya iba por desestimar ya esa colaboración. Y el abogado de Obrainsa, que recién se estaba personando, que era el doctor Roy Gage, me dice, doctor, yo estoy asumiendo la defensa, por favor, deme una semana. Y ellos tienen información que todavía no han dado. Ya le dio, entonces les dio una semana. Y es ahí donde ellos, el RTG ya estaba con un mandato de prisión preventiva y también estaba delicado de salud. Claro, que no estaba cumpliendo. Claro, no estaba, o sea, estaba en la clandestinidad y no podía seguirse escondiendo. Entonces, recuerdo que se hospitaliza y entonces ahí voy yo a entrevistarlo.
Y ahí me dice, doctor, tengo esta información. No era solamente la de Martín Vizcarra, sino habían otros 2 hechos de Ayacucho y otro hecho, no sé, que también había. Y aparte lo del Club de la Construcción. Y ahí comienza a narrar, entonces ya tú perfilas al colaborador si efectivamente esta persona está diciendo la verdad o no está diciendo la verdad o está exagerando. Pero su relato fue bastante coherente, bastante firme. Pero eso es lo que dice Martín Vizcarra y critica en esa parte de la Fiscalía, ¿no? Dice, ustedes solo tienen los relatos de los colaboradores eficaces, no tienen nada más. Ya, a eso voy. Entonces, cuando tú tienes un colaborador, lo primero que le dices, si tienes cómo corroborar, y él me dice, sí, doctor, tengo cómo corroborar. Tengo los cheques, la salida de los cheques que fueron cobrados y que pues se le entregó. Tengo, doctor, respecto al alquiler de la avioneta, están los correos electrónicos y otra documentación. Es por eso que yo voy a las instalaciones de Obrainsa, y voy con peritos y extraigo la información de los CPUs justamente para evitar que haya algún cuestionamiento, o sea, para que tenga cadena de custodia y le pongan el código HACS y después se pueda hacer un análisis. Que no termine cayendo, claro, la prueba. Y ya con los cheques que habían, con los documentos contables que también nos presentaron, entonces sí se podía corroborar. Pero además ellos facilitaron para efectos de poder levantar el secreto de las comunicaciones, porque ellos autorizan que se le levante el teléfono, el secreto del teléfono que utilizaba. ¿Y con eso qué encuentra? Y con eso, ¿qué acreditamos? Que efectivamente las fechas que decía Elar Tejeda, en las que fue contactado por el acusado Martín Vizcarra Cornejo, que es entre los días 4, 5 y 6, efectivamente sí se llegó a corroborar de que efectivamente quien lo llama es Martín Vizcarra a Elar Tejeda. El que dice, a mí me contacta por teléfono porque ya se habían conocido anteriormente, porque habían participado en un proyecto de pillones. Entonces ya había una relación. Es por eso que lo llama, me llama y me dice, oye, yo sé que estás participando y yo tengo una información que darte. Y efectivamente el día 5 se comunican por teléfono y quedan a encontrarse el día 6. Y el día 6 se encuentran en las oficinas de Obrainsa y ahí le dice, ¿sabes qué? Yo tengo una información muy importante, privilegiada que darte, en el sentido de que para que puedas obtener la buena pro no ofertes más de 81 millones. Y por esta información que te voy a dar, que te estoy dando, yo quiero el 2% del costo directo de la obra. Pero el abogado, porque conversé con el abogado Martín Vizcarra esa tarde, me decía, eso no es posible. Martín Vizcarra, si bien como gobernador regional conocía el presupuesto de la región, pero no sabía exactamente los costos de los proyectos, entonces, ¿cómo le pudo haber dado esa información? Eso lo manejaba un OPS. Martín Vizcarra hoy día justamente hace un análisis exhaustivo, el colegiado, con relación a ese tema, de que Martín Vizcarra sí tenía conocimiento y podía tener conocimiento, porque el mismo convenio dice que podían participar veedores o representantes que pudiera enviar el gobierno regional. Y efectivamente hay una reunión donde hacen un reajuste, en el caso Lomas de Hilo, de 85 millones, hacen un reajuste. Y participa uno del proyecto de Pasto Grande y le dice, oye, están ofreciendo 85 millones y no hay dinero para eso. Él le informa pero Martín Vizcarra sí tenía conocimiento de cuánto más o menos se podía adjudicar esa obra. Primero porque tenía reuniones con los de UNOX, y además los de UNOX ya tenían más o menos mapeado de cuánto era el presupuesto por los cuales debía ganarse esa obra, porque ellos se rigen por el valor de mercado. De acuerdo. Ellos tenían 2 presupuestos, uno de 81 millones y otro de 82 millones. Claro. Ese era el presupuesto, pero ese presupuesto, lógicamente que lo debía conocer, ¿quién? El gobernador regional, porque quién es el que, como titular del pliego, quién es el que gestiona justamente para efectos de poder ejecutar esa obra. Claro. Es Martín por eso Vizcarra. es que, según, digamos, lo que se ha podido corroborar el día de hoy, es que él le dice a Elar Tejeda, no ofertes más de esta cantidad, oferta, termina ganando, ¿no?, la buena pro de esta concesión, y lo que dice el abogado es, nadie ha visto a Martín Vizcarra salir con los fajos de dinero, con los sobres de Manila 3, que el fiscal dice que ahí se metió la plata. A ver, vayamos. Han declarado 2 o 3 personas de la empresa Obrainsa, empleados que ya ni siquiera ya trabajan para la empresa Obrainsa, como se puede decir que son dependientes.
ellos han declarado que efectivamente en ese interín, entre diciembre del 2013, lo han visto al señor Martín Vizcarra Cornejo el día 6 el día 6 que dice el Artejeda. Ajá. Y es justamente donde se lleva a cabo la conversación con relación a las entregas de dinero, que son de 400.000 y 600.000 soles que salen, también las mismas secretarias lo han visto al señor Martín Vizcarra llegar a las oficinas de Obraín, claro, en ese periodo. Lógicamente que no dicen el día 6, pero sí dicen más o menos en esas fechas. Sí, claro. Porque ¿quién puede recordar con exactitud, después de 10 años más o menos que han pasado, con exactitud qué día fue? Eso es lo que critica el abogado, ¿no? Porque el abogado dice, es que esa señora recuerda hasta la camisa con la que fue Martín Vizcarra. Recuerda que no fue con saco, pero sí con camisa, el color y todo, y no recuerda haberlo visto llevándose un sobre de Manila. No, pero si cómo no va a recordar si ella dice que tenían una cámara, no de cámara de seguridad, sino una cámara por la cual ellos podían ver la persona que se acercaba. Ajá. Y cuando tocan el timbre, ella mira y lo ve de pies a cabeza, pues, y le recuerda esa situación. Es más, cuando yo le tomo su declaración a esta señora que declaró en juicio, dijo, doctor, yo me acuerdo porque él tenía una camisa blanca un poco amarillenta, eso me llamó la atención. Y yo más o menos había escuchado de Martín Vizcarra porque ya habíamos participado en consorcio con la empresa M. Vizcarra. Claro. Entonces ella tenía, pero no lo conocía físicamente. Y es ahí que dice, yo lo he visto y lo he hecho pasar a la oficina del señor El Artejeda. De acuerdo. Y la otra secretaria con la que pide, conversan para efectos de el alquiler de la avioneta, también dice que lo ha visto. Y hay otra persona que también dice que lo atiende y incluso le sirve una taza de café en las instalaciones de Obraín. Son las llamadas pruebas indirectas que van sumando al caso. Van sumando al caso. Para corroborar su relato. Y las llamadas que son vitales. Pero aquí hay una cosa, desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista jurídico, nosotros, en el caso que le hemos imputado al señor Martín Vizcarra Cornejo, no hemos imputado en el caso de Lomas de Hilo el hecho de haber recibido dinero. Nosotros le hemos imputado el haber solicitado dinero. Exacto. Y ahí viene la diferencia. Ajá. Porque si yo me hubiera inclinado por el verbo rector, el haber recibido, yo sí tendría que haber acreditado de que recibió el dinero. Interesante. Entonces, cuando yo me voy por solicitud y de acuerdo a la jurisprudencia y a la doctrina, el delito de corrupción de funcionarios de cohecho pasivo propio con el verbo requerir o solicitar se configura desde el momento en que solicitas. No necesitas corroborar lo demás. De acuerdo. Eso me lo explicaban también algunos abogados, que solo el hecho de haber solicitado por parte de un funcionario público, ya estábamos hablando de la comisión de un delito. José Manuel Hernández, el amiguísimo de Martín Vizcarra, que incluso en algún momento intentó negar esta relación que han tenido de muchísimos años. Él se acerca a usted y le dice, quiero delatar a mi amigo, quiero contar que he sido parte de esa trama. Sí, esto es importante porque el señor Fernández, a mí me llamó la atención que llega voluntariamente, yo no lo esperaba. Llega así, como quien dice, como ladrón en la noche. Y me acuerdo que el doctor Vela me manda a ver, doctor, aquí en la coordinación ha venido una persona, Hernández Calderón, me dice que tiene información, que quiere entrevistarse con usted. Entonces yo bajado, lo entrevisté. Y ahí su abogado, entonces recuerdo que su abogado era Mateo Castañeda. El abogado de Dina Boluarte, o el ex abogado de Dina Boluarte. Sí, y me dice, doctor, mi cliente me dice quiere cogerte una colaboración, tiene información importante, relevante para sus casos. Y ya pues entonces ahí le digo, ¿y cuál es la información relevante que tienes? Y me comienza a contar. Un poco como que casi se quiebra ya Hernández Calderón contando, quizás por la vergüenza, haber sido ministro, haber tenido cargos altos. Y me dice, doctor, yo fui utilizado por el señor Martín Vizcarra Cornejo, yo he sido intermediario de unas coimas que él pidió, e incluso yo he sido intermediario para entregarles esas coimas que me daba el señor, un representante de ICSA, y yo le hacía llegar a él. Y yo le digo, ¿y tienes cómo corroborar? Porque uno lo primero que pregunta al colaborador, claro, ¿tienes cómo corroborar? Doctor, tiene que servirle. Yo tengo llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y pongo a disposición mis teléfonos celulares. Caramba, y ahí comenzó el día de mañana
vienes y te tomo tu declaración de una manera formal. Ajá. Y te hago el procedimiento de colaboración y voy a traer a los peritos para efectos de que entregan los celulares, los lacramos para que ellos Claro. hagan un análisis, un peritaje Sí. respecto a eso. El papel de Eso José que- Manuel Hernández me parece fundamental. Porque es una y persona muy Hernández cercana. Calderón, ¿por qué Sí. también fue bastante convincente? Porque él, aparte de poner a disposición sus teléfonos celulares, él renuncia a la prescripción del delito, porque para él, por la edad y todo, habría prescrito su delito. Y él dice, doctor, yo quiero colaborar con la Fiscalía, yo me estoy poniendo a disposición y yo quiero que se esclarezcan las cosas. Bueno, no se le venía la noche también. Tengo que hacer una pausa, permítame unos minutos, doctor Juárez, porque hemos tomado conocimiento también que mientras Martín Vizcarra era condenado, el juez Alcócer estaba notificando formalmente de un segundo auto de enjuiciamiento. Vizcarra iría a un segundo juicio por colusión por este mismo caso, por Lomas de Hilo, 10 años. Entiendo que es lo que pide la Fiscalía. Hacemos una pausa y volvemos con usted para que nos cuente qué va a pasar ahora con Martín Vizcarra. A ver, mientras Martín Vizcarra era condenado a 14 años por cohecho, el juez Alcócer estaba notificando formalmente esta tarde del segundo auto de enjuiciamiento del caso Lomas de Hilo. Vizcarra, tenemos entendido, fiscal, iría a un segundo juicio por este mismo caso, pero por otro delito, ya no cohecho, sino colusión. ¿Por qué otro juicio? ¿Por qué no se abordó todo el día de hoy? Ahí te cuento qué pasó. Yo cuando formulé acusación, hice mi requerimiento acusatorio, me fui por el caso de colusión y por el caso de cohecho. Yo había formalizado investigación preparatoria por colusión y por otro delito y el de cohecho. Con relación al de colusión, yo pedí el sobreseimiento porque consideré de que habría prescrito el delito de colusión, porque era colusión simple. Esto la juez no estuvo de acuerdo, lo elevó al superior y el superior dispuso de que no habría prescrito y que yo acusara. Okay. Pero ¿qué pasó ahí? Hubo un contratiempo en el sentido de que la juez no quiso esperar hasta que hubiera el pronunciamiento del superior para efectos de respecto a que yo me pronunciara con el delito de colusión, y ella continuó con el caso de cohecho, que es el que ha sido materia de sentencia. Okay. Entonces, mientras ya estaba con haber ido para juicio oral, el otro estaba todavía en control de acusación. Okay. Entonces, es por eso que existe esa situación, porque el fiscal superior me ordena que yo acuse por colusión. De acuerdo. Y ese es el caso que se ha pronunciado el día de hoy el juez Víctor Alcócer, indicando que hay mérito para juicio oral. Entonces, ahora, los hechos son distintos, porque en el caso de que se ha sentenciado, en el caso de Martín Vizcarra, es por hechos de corrupción, o por cohecho pasivo propio. Claro, para que le quede claro a la gente, claro, cohecho es recibir la cohecho, ¿no? Recibir la Y cohecho. colusión es la coordinación. El hecho de la concertación. La concertación porque concertan entre el funcionario... para efectos de que gane la buena pro. De acuerdo. Ese Entonces, es otro hecho. Si le han dado una sentencia por cohecho, por haber ya recibido, haber pedido la coima, tiene sentido que la etapa previa se haya dado, ¿no? Ese es el que va a ser materia de juicio. Y ahí prácticamente con las pruebas que hay, lógicamente que con las mismas pruebas que existen, con las mismas declaraciones, van a llegar que efectivamente concertaron justamente en la casa, en las instalaciones de Obraensa, donde... O sea, vamos a ver, digamos, un juicio repetido, por decirlo de la manera más coloquial posible. Sí, pero ahí lo que se va a determinar es si hubo concertación o no. Si hubo concertación. En caso de ser, digamos, favorable, una condena para Martín Vizcarra, usted está pidiendo 10 años para el exmandatario, ¿las condenas se suman? Tendrían que sumarse. Entonces estaríamos hablando de 24 años, en tal sentido. Caramba. Y además, inhabilitaciones también se suman. Inhabilitación. Ahora, el abogado Martín Vizcarra ha dicho que va a apelar, evidentemente, y me decía esta tarde que va a ir por dos caminos. Uno, para pedir que la ejecución de la pena no sea inmediata, porque considera que tendría que haber sido suspendida hasta que apelen y se resuelva ya en última instancia. Y el otro lado, bueno, va a apelar porque considera que su patrocinado es inocente y está en todo el derecho de hacerlo. ¿Por qué la ejecución inmediata? ¿Por qué Martín Vizcarra ya está en Parvadillo? Por la gravedad de la pena,
por la gravedad del delito. Son 15 años. Tanto es así que para efectos de que pueda ser una pena suspendida, la pena no tendría que ser mayor a 5 años. Por lo general, cuando se trata de una pena de 6 hasta 7 años, el colegiado a veces pide que se suspenda hasta que se confirme en segunda instancia, porque la pena no es tan alta que digamos, ¿no? Porque para que sea suspendida, ahora exige la ley que sea 5 años. Pero acá estamos hablando de 14 años. Ya. Entonces, no se cumple con ese primer requisito y el hecho de el peligrosismo que pueda pasar si es que el señor Martín Vizcarra Cornejo afronta esto en libertad hasta que se convoque para ver la apelación. Podrían transcurrir 6 a 7 meses. Imagínate. Se dice que hay riesgo de fuga. Por supuesto, si en estos momentos él viene diciendo de que es una persecución política, que lo han sentenciado por venganza y porque tienen temor a que él sea candidato o que pueda ganar las elecciones y cosas que pero ese discurso lo tiene hace tiempo. Claro, pero está sembrando las bases para decir soy un perseguido político y buscar una embajada y asilarse. Ese es el riesgo. Pero ese podría ser, no lo descarto. Pero ese discurso Martín Vizcarra lo tiene hace tiempo y aún así no le dictaron, por ejemplo, prisión preventiva cuando lo requirió, porque consideraron que no había riesgo de fuga. Claro, porque ellos dijeron de que tenía arraigo. Pero imagínate que el señor Martín Vizcarra Cornejo, sabiendo que tiene una prisión de una condena de 14 años, cualquier persona que sabe que va a tener una condena alta de esa naturaleza, siempre influye en el aspecto psicológico de querer fugarse. Y no olvidemos que el señor Martín Vizcarra Cornejo, diciendo de que viene haciendo actividad política, no obstante que está impedido de hacerlo, porque él no puede ser presidente, no puede ser candidato, no, ya no. Ha sido expulsado o sacado de los padrones de la OMPE. Entonces, él está viajando a zonas de frontera, está viajando a Tacna, Puno, incluso la última vez. Hay riesgo, pero entonces, en cualquier momento se puede fugar. Entonces, de ese punto, además, cabe indicar de que no es imperativo, la norma no es imperativa en el sentido de que hay que esperar a que se confirme en segunda instancia. La norma dice que podrá, o sea, es opcional, es de acuerdo al criterio jurisdiccional. Y en este caso los magistrados han considerado de que efectivamente... ¿En cuánto tiempo se puede resolver eso en segunda instancia, ya para tener una sentencia firme? Bueno, como se trata de reo en cárcel, de repente pueda que ser más célere, pero no olvidemos que en el caso de Ollantumala-Tazo, que se encuentra todavía estamos en abril, ¿no? En abril fue la sentencia, en mayo, junio, julio, y todavía no se señala fecha para la audiencia. ¿Cómo abona este hecho al récord del equipo Lavallato? En estos meses, años, ha habido muchísimas críticas respecto al trabajo del equipo Lavallato. Incluso recientemente se ha hablado ya de desaparecer las funciones que ustedes cumplen. Gracias por esa pregunta. Las críticas han sido bastante fuertes contra el equipo especial. Primero porque nos decían de que no habían acusaciones. Después decían que no habían sentencias. Actualmente tenemos 25 acusaciones en trámite que están en el Poder Judicial para efecto de llevarse a cabo el control de acusación. Pero tenemos 6 casos ganados con sentencias con fallos condenatorios. Y te digo, estamos en el caso Bono Soberano, por ejemplo, en la cual un funcionario de economía y otros que hicieron un tráfico de influencias con la empresa Odebrecht, se obtuvo una sentencia condenatoria. Ese caso lo lideró mi despacho. Se ganó ese caso. Fue el primer caso que salió hace 2 años. El segundo caso ha sido el caso de Alejandro Toledo, que también está condenado por el delito de lavado y corrupción. ¿Quién lo lideró? También lo llevó a cabo mi colega José Domingo Pérez. Está el tercer caso, Ollantumala-Tazo. El cuarto caso es el caso Metro, que también lo llevó a cabo el doctor José Domingo Pérez, en la cual también se fugó, que también se logró una condena. El quinto caso, el caso de Peñaranda y Alfa Cónsul, que también lo llevó a cabo la doctora Giovanna Mori, que también se ha logrado una condena.
Y todavía quedan varios casos Y pendientes. este último, que es el Martín Vizcarra, con este son 6 casos, sin considerar el caso de Coteva, que también lo llevó el doctor Claro. Belavar. Entonces, no se puede decir de que el equipo especial ha fracasado, sino por el contrario, viene logrando condenas y que a la fecha... Caminando... que a la fecha ha logrado recuperar ya el Estado peruano a través de la Procuraduría un aproximado de 400 millones que han ingresado ya a las arcas del Estado peruano y un promedio de 1.200 millones de soles en reparaciones civiles que están por cobrarse. Muy Entonces, no podemos decir de que el equipo especial ha gastado. La vez pasada lo escuché al doctor Tomás acuerdo. Saladino, que dijo que habíamos gastado 3 millones. 3 millones no representan ni el 0.5% de lo que ha recuperado pues el equipo, la Procuraduría a través de estos casos que ha llevado Bien. el equipo especial. Gracias, fiscal, por habernos acompañado esta noche. Muy gentil por haber estado aquí. Gracias. Nosotros